Bueno, se termina la guerra, todos sabemos, Estados Unidos gana y la Unión Soviética pierde. Ahí están los dos personajes, obviamente las caras son muy distintas. Reagan, que es el presidente de Estados Unidos, que decide que la guerra hay que terminarla y la gana, y por eso es tan importante en los Estados Unidos, y se nota que a los estadounidenses les gusta el presidente Reagan, y por eso hay un aeropuerto en Washington con su nombre y un portaaviones en Washington con su nombre. No veremos ni aeropuertos ni portaaviones nombrados con el presidente Carter, por ejemplo. Y el presidente Gorbachev, que es el presidente que a mi juicio va a pasar a la historia por un asunto muy importante, por el valor que tiene. Porque es el presidente que reconoce y que tiene las agallas para reconocer que el modelo comunista había fracasado. Y eso es muy difícil. Aceptar que uno se equivoca es muy complicado, y más cuando uno es poderoso. Y ese es el valor de Gorbachev. Reconoce que el sistema había fracasado y que había que hacer cambios. Él se equivoca en la forma en que él piensa que se puedan hacer las transformaciones, pero digamos que tiene el valor de reconocer que había fracasado. Entonces, toda esa terminación para ellos implica un colapso económico que estaba anunciado, con unos problemas de producción, de generación de riqueza, de alimentos, que es lo que siempre fracasa en los modelos comunistas. Todos los modelos comunistas aplicados siempre empiezan a fracasar por la producción de comida, todos. Esos temas son muy divertidos, y en los tableros y en las discusiones y en los cócteles en Bogotá y en La Habana, pues el tema de la colectivización de la tierra siempre es muy divertido, pero siempre se genera lo mismo. Se empieza a decaer la producción de comida, se aguanta hambre en la Unión Soviética, se aguanta hambre en China, 30 millones de chinos por lo menos se mueren de hambre en la implantación del modelo de Mao Zedong, y donde se aplica el modelo hay hambre. Venezuela, Cuba, Corea, Vietnam, siempre hay hambre. Esperemos que no avance. Una catástrofe geopolítica para la Unión Soviética haber sido lo que fue y desmoronarse, porque empieza a desmoronar, pues fue un golpe muy duro, y el presidente Putin dice que la Guerra Fría es el costo y el fracaso geopolítico más grande de la historia de Rusia. Entonces la Unión Soviética, una super entidad que se va desmoronando, en pocos meses todas estas cosas se le desbaratan. Es un colapso geopolítico enorme para ellos. Una crisis institucional terrible, donde las instituciones empiezan a estar desbordadas por la realidad. Las instituciones no son capaces de asumir ni de controlar nada. Todo está colapsando. Es una crisis terrible. Cuando termina entonces la Guerra Fría, pues entonces la primera etapa, digamos, que es Yeltsin, que es un rival de Putin, de Gorbachev, un hombre no muy inteligente pero muy astuto, que se le entrega a una entidad que se está desbaratando. Y como no hay ninguna institucionalidad que sea capaz de repararla, pues digamos que lo que hace Yeltsin es repartir la institucionalidad y el aparato productivo. Entonces, como todo está colapsando, lo más fácil es entregarle la industria de aluminio a unos amigos, la industria del acero a otros amigos, y esos son los nuevos oligarcas rusos que reciben regalado sectores de la producción. O sea, Yeltsin lo que hace es repartir a amigos y a mafias el aparato productivo. ¿De toda la Unión Soviética? De lo que le quedó de control. O sea, los que no se fueron y quedaron bajo control los entrega. Yeltsin entonces intenta pues controlar el asunto, pero no es demasiado grande el problema. Ni siquiera su afición al alcohol le permitió asumir el problema, y él desesperadamente intenta, digamos que seguirle el ritmo a una cosa que él no es capaz. O sea, la velocidad del baile es tan alta que Yeltsin no resiste esa transformación y ese colapso que se está generando. Bueno, Yeltsin se muere
Entonces, bueno, Yeltsin hace una supuesta liberalización de mercados, pero lo que se genera es una corrupción gigante, una privatización a clanes particulares o de esos oligarcas y unos problemas de inflación gigantes, mayores del 84%, que ya se parecen a los venezolanos, que supuestamente están en 63, pero ya están empezando a darse algunos informes en que están hablando de inflaciones de 3 dígitos en Venezuela, que realmente es el doble de lo que el gobierno está suponiendo. Y un colapso del aparato productivo de la economía soviética. Entonces, la economía soviética viene en picada y esto es lo que le toca a Yeltsin. Ya digamos que ya no hay forma de caer más. Yeltsin finalmente fracasa y se muere y le entrega a Putin, que es el heredero de este despelote, digámoslo así. Entonces Putin, un tipo que aparentemente no era como el indicado por algunos, porque era un tipo como de bajo perfil. Cuando usted dice que le entrega es como por herencia, o elecciones. Pues son elecciones, pero todos sabemos que el sistema de transmisión del poder en Rusia siempre es muy a dedo y a codo también, y a veneno y a asesinato, pero digamos que simplemente era el indicado. Putin, entonces, un hombre más o menos conocido del clan de San Petersburgo, con buenos contactos, pero no un hombre muy importante, parecía no ser el tipo indicado, pero realmente sí era el tipo indicado, porque los países en el mediano y en el largo plazo avanzan y crecen es cuando hay instituciones fuertes. Pero cuando están en crisis, no son las instituciones, porque incluso es que cuando hay crisis es porque las instituciones no están funcionando. Entonces realmente los países avanzan, sí, solo sí hay instituciones fuertes en el mediano y largo plazo. Pero en el corto, en las crisis, las solucionan los líderes fuertes. Eso no me lo estoy inventando yo, eso también es históricamente habitual. Son los líderes fuertes los que sacan a los países de las crisis. Desde Grecia había el cargo de dictador en Grecia, cuando una ciudad griega estaba en peligro, había un tipo que le decía, tiene plenos poderes, sáquenos de este hoyo y en 6 meses nos entrega. Eso era lo que se hacía. Y se sigue haciendo. En parte en Colombia somos testigos cercanos de algo parecido. Una crisis y solamente un líder fuerte la puede sacar del hueco en que iba. ¿Se llama Pinochet? También, sí. Aunque se llame, y no se trata de defender las atrocidades que haya cometido, sino en crisis se necesitan gente que mande. Así les digan que no son muy consensuadores, lo que quieran. Es que cuando un incendio se está dando en un edificio, uno no hace una votación a ver quién sale primero. Hay alguien que dice, usted rompe el vidrio, usted llama a la policía, usted... que estás mandando mucho. No, es que eso no es de democracia. Putin es un tipo que sabe mandar. No es una monja de la caridad. Él pues intenta mostrarse con un hombre sensible, pero todos sabemos de dónde viene Putin, es un exagente de KGB. Es un exagente de la KGB y un agente de la KGB llega porque sabe usar el poder por las buenas o por las malas. Y ese es el hombre que recibe una entidad en crisis. Putin entonces recibe un país que se está desmoronando, a excepción de los aparatos de seguridad. Esos no los dejan caer, además porque él viene de ellos, que compiten y cooperan con esas nuevas élites oligárquicas, que está desprestigiado y sin capacidad de imponer sus intereses en el área internacional porque está colapsando. Entonces Putin sabe que tiene que reorganizar el país, pero tiene que poner en fila a esos oligarcas que están consiguiendo tanto dinero y tanto poder gracias a Yeltsin. Pero sabe que no los puede eliminar, que los tiene que poner en la fila, que le marchen, pero no puede pelear con ellos porque son muy poderosos. Entonces, los tiene que aconductar, pero no los puede matar del todo. Entonces hace algo relativamente práctico y obvio, y es que coge a alguien de ejemplo. O sea, no castiga a todos los oligarcas, sino que coge uno
a Jodorowsky, el presidente de la petrolera Yukos, y lo persigue hasta que le quita la empresa y lo mete a la cárcel. Entonces lo que manda es un mensaje a la oligarquía, a los nuevos oligarcas rusos, y es: o se filan conmigo o les pasa esto. Y como todo en la vida es motivación, pues entonces las cosas funcionan. Entonces sabe que el comunismo dejó de un aparato productivo incompetente, que Rusia solo cuenta con recursos energéticos y que vive de vender commodities, gas y petróleo, que es lo único que tiene, porque su aparato productivo ha colapsado gracias a los modelos comunistas. Entonces, para detener ese caos es necesario recuperar el control de la economía, y eso que es el corazón de la economía estatal, que es los hidrocarburos, se organiza a través de una empresa, un holding en el tema energético que se llama Gazprom, que es como la casa matriz del control energético, que está a nivel presidencial, o sea, el orden es: aquí está el presidente y el vicepresidente es también siempre el presidente de Gazprom, siempre es así. Hay que recuperar el control político, entonces obviamente hay que hacerlo con firmeza, y por eso las pocas avances en democracia que se lograron después de la caída de la Unión Soviética, Putin los retomó. O sea, es un hombre que controla el país, que controla la oposición. El que se opone a Putin pues no lo vuelve a hacer. Y eso pues no es invento mío, ahí están las pruebas de periodistas, de ONGs internacionales que dicen lo mismo. En Rusia no nos dejan trabajar, en Rusia no podemos hacer nada. Entonces controla otra vez el aparato político. Y gracias a esas decisiones y a buena suerte, porque los precios de los hidrocarburos se disparan, a Putin lo coge una ola, digamos, en alza, y logra recuperar la economía rusa. Entonces esto es lo que le entregan, esto es lo que entrega Yeltsin, y esto es lo que hace, lo que le toca a Putin. En el periodo de él, en el periodo de su segundo, Medvedev, que era su par, y eso lo vimos en el 2008, que se terminaba el segundo periodo de Putin, la constitución rusa no permitía una reelección adicional, entonces simplemente lo que hicieron fue cambiarse. Medvedev era el segundo, Putin el primero, y dijeron: usted póngase de primero y yo me pongo de segundo. Realmente manejaba las cosas Putin, pero todo queda bien, y cuando Medvedev se pone de primero y Putin de segundo, el partido de Putin promueve un cambio constitucional para que el presidente Putin se pueda reelegir posteriormente, y ya todo quedó resuelto. Ya Medvedev vuelve a ser segundo y Putin vuelve a ser primero. Pero lo coge una ola interesante con economías donde ya Rusia tiene la posibilidad de hablar y de reaccionar, porque cuando se acaba la Guerra Fría, uno perdedor y pobre, pues no le toca sino aguantarse lo que los demás decidan. Pero Putin empieza a pensar que ya no tiene, que tiene que terminar la fase de humillación y de arrodillamiento de Rusia, y lo que hay que empezar es una fase de intentar recuperar alguna de esas cosas que fue la Unión Soviética. Entonces empieza a ejercer influencia internacional a través de lo que llaman la diplomacia de los oleoductos, y es que, como es el surtidor de energía de Europa Occidental, pues ese es el mecanismo que usa para influenciar, para no decir chantajear, a Europa. Cada vez que Europa se pone en contra de o de Putin, o da una idea que a Putin no le gusta, accidentalmente los tubos de gas que se suministran gas a Europa, accidentalmente hay un daño. Y siempre el daño se hace en diciembre, en pleno invierno, a 4 grados centígrados bajo cero. Entonces, digamos que Putin usa eso que llaman la diplomacia de los oleoductos, donde es muy fácil llegar a acuerdos, porque la gente en invierno y sin gas le toca aceptar. Entonces miremos qué es lo que quiere Rusia, porque no es fácil, porque Putin es un tipo que no se sabe
parece de mármol, uno no sabe qué está pensando y no es fácil identificar, pero más o menos es con relativa, uno puede especular con relativa facilidad cuáles son los intereses básicos de Rusia. Primero, Rusia sabe que, no puede volver a ser la superpotencia de antes, eso ya está descartado, eso ya, incluso el más optimista de los rusos sabe que eso no se puede hacer, pero aspira a ser un jugador importante y a tener otra vez un poder regional. Entonces, espera en lo posible básicamente tres cosas: ampliar mercados, y en eso está generando una zona de aduanera común, y el año entrante va a ser unión económica con sus vecinos, y especialmente restaurar la influencia regional y tener zonas de amortiguación, o sea, tener territorios que lo separen y lo protejan de Occidente. Esto lo estoy señalando porque aquí se explica en gran parte por qué Ucrania. O sea, intentar recuperar zonas de influencia que había perdido. Y obviamente un tema que es mucho más largo, más complejo, que hoy no tengo tiempo de mostrar, es intentar retrasar los problemas de envejecimiento de la población rusa, que son muy fuertes, con esa inclusión de áreas con poblaciones más jóvenes, de alguna manera. Pero me voy entonces a enfocar en el tema de eso, de restaurar influencias territoriales importantes para Rusia. Entonces la pregunta, ¿por qué Ucrania? Y voy a intentar hacerlo lo más sencillo. Son muchas variables, pero me voy a limitar como a las más poderosas y importantes. Bueno, primero, para ubicarnos, aquí está Ucrania. Bueno, ya no es así porque esto ya no es ruso, no es ucraniano. Esta es la península de Crimea, que ya se perdió este año. Esto es Ucrania. Aquí está Rusia, aquí están sus antiguas repúblicas que se han perdido. Pero entonces lo que voy a hacer es un poco viajar en el tiempo. Voy a dejar esto fijo, voy a dejar el perímetro, la frontera ucraniana. Me voy a devolver en el tiempo, pero voy a dejar siempre permanente el actual Ucrania, para que veamos lo que hoy es Ucrania, antes a quién pertenecía. ¿Okay? Entonces, dejo fijo este límite rojo y me voy a devolver. Bueno. Bueno, demos esta explicación primero, sobre por qué Ucrania. Primero, una razón puramente geopolítica. Esto que ven en amarillo, digamos que era la Unión Soviética. En geopolítica hay dos hipótesis de cómo puede ser uno un poder global. Hay una teoría que dice que uno puede ser un poder global siendo una potencia terrestre, y otra teoría que dice que uno puede ser un poder global siendo una potencia marítima. La Unión Soviética es casi, o era un país continente, de por sí es una potencia terrestre, pero aspiraba, nunca lo logró, a ser una potencia marítima. Esa era como su intención. Nunca pudo, por razones propias y porque los Estados Unidos se encargó de que no fuese así. ¿Por qué nunca fue una potencia marítima? No porque no pudiera, digámoslo así de entrada, sí, si ves el mapa uno dice, pero sí, pero no. Porque miren, por ejemplo, esta costa es gigantesca, pero se mantiene congelada todo el año, y entonces ahí no puedes poner la flota. Aquí hay un puerto que funciona 2 meses al año, pero uno no puede poner la flota ahí, porque las flotas sirven es caminando. Entonces esto está descartado. Esta costa de acá también se congela, solamente está libre 3 meses al año. Entonces tampoco es una buena idea poner la flota aquí, además porque en este mapa no se ve, aquí lo que hay es una hilerilla de islas pequeñitas. Entonces si usted pone la flota soviética aquí, otra vez, las flotas sirven es caminando. A usted se pone la flota aquí y va a salir, aquí le montan un retén con muchísima facilidad. Entonces esta parte está descartada. Entonces aquí no, aquí no. Ellos tienen costas en el Báltico, y el Báltico pues digamos que no es tan grave el problema de congelamiento,
Pero usted tampoco puede poner la flota soviética acá, ¿por qué? Porque las flotas sirven es saliendo. O sea, si usted lo que quiere es armar un campeonato de esquí en el Báltico, le queda lindo el campeonato. Pero la flota sirve si sale, y para salir la flota tiene que pasar por aquí. Y tiene que dar permiso. Que le den permiso a los que están. Entonces esto es estrecho, aquí usted tira un topolino y eso queda listo. Entonces tampoco acá. Entonces fíjense que semejante entidad territorial tan grande, pero realmente no tiene forma de desarrollar un poder naval. El Caspio, que es un mar, pero realmente es un lago, que hace uno con la flota y dar vueltas. Entonces las únicas, y así se considera en geopolítica, aguas calientes, aguas que no se congelan y que son útiles de los soviéticos es el Mar Negro, que es como una piscina adicional que tiene el mar Mediterráneo. Entonces, el único sitio donde los rusos pueden tener su flota sin problemas de congelamiento y eso es el Mar Negro. Es como el coeño de los rusos, es donde los rusos se pueden ir a solear, digámoslo así. Entonces, esta razón que estoy explicando que es geopolítica explica por qué Ucrania, porque esto es Ucrania. O sea que yo sin Ucrania difícilmente puedo tener el acceso al Mar Negro. Aquí la flota está aquí, en Crimea. Por eso salieron ahora a asegurar Crimea. Porque así la flota esté en lo que esté, pero ese es el sitio donde la Unión Soviética intenta o puede hacer algo. Claro, estar en el Mediterráneo, en el Mar Negro no sirve de mucho porque es otra piscina cerrada. Hay que intentar salir, ¿cierto? Pero eso fue lo que Estados Unidos hizo. Entonces, mire, este es el Mar Negro y está el Mediterráneo. Realmente, si yo tengo la flota aquí, pues es mejor que en las otras opciones. Pero tampoco es mucha gracia, ¿por qué? Porque yo tengo que pasar por aquí, por el Bósforo, que es Turquía, y por los canales griegos. Eso explica por qué los Estados Unidos siempre apoyaron a Grecia y a Turquía y la siguen apoyando. Porque incluso cuando la Segunda Guerra Mundial empieza, Stalin hace dos cosas. Intenta tomarse Finlandia, que siempre han los rusos considerado que Finlandia debería ser rusa, y la otra vez que empieza a patrocinar guerrillas comunistas en Grecia y en Turquía. Esto es empezando la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él aspira a que cuando se acabe la guerra, Grecia y Turquía sean comunistas y él tenga garantizado la salida de la flota. Pero Estados Unidos dice, él no es Rusia no es una potencia, un poder naval y no lo vamos a dejar. Y por eso Estados Unidos apoya a Turquía y a Grecia, y por eso lo meten en la Unión Europea, y por eso lo meten en la OTAN, y por eso lo meten en el Plan Marshall, porque se necesita que Grecia y Turquía no se conviertan en territorio controlado por la Unión Soviética. Pero Ucrania es la única opción de los rusos. Y esa es una parte de la explicación de por qué Ucrania y no otros sitios. La otra razón, digamos que es económica. La Unión Soviética, como dije, no vive sino de vender hidrocarburos, porque su aparato productivo colapsó, el sistema comunista no provoca generación de riqueza, no provoca generación de conocimiento, no provoca innovación. Entonces el aparato económico colapsó. Y cuando cae la Unión Soviética, pues, ¿qué puede hacer el aparato económico soviético o ruso? Vender licuadoras rusas, que son las mismas de 1948, si tienen que competir con licuadoras japonesas que se prenden cuando uno les habla. Entonces Putin lo sabe, lo único que pueden tener es vender hidrocarburos. Su cliente principal es Europa Occidental. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia recoge los hidrocarburos que tienen adentro y los que tienen en el Asia Central y los despachan a Europa Occidental. Pero ese gas y ese petróleo pasan por aquí, pasan por Bielorrusia y por Ucrania. O sea, Rusia no se puede dar el lujo ni que Bielorrusia ni Ucrania se le volteen, porque si no, no puede vender hidrocarburos. Entonces Bielorrusia
está casi que en proceso de reinserción a Rusia, es controlada por Rusia, y Lukashenko, que es un desgraciado, un corrupto, por eso era tan amigo de Chávez, no puede hacer nada. Y cada vez que Lukashenko se pelea con Putin, también accidentalmente el tubo del gas para Bielorrusia, también accidentalmente se daña. Pero si lo vemos, Ucrania es como el corazón de la geopolítica rusa. Si tú le quitas a Rusia a Ucrania, colapsa. Además que también era la fuente de alimentos. Ucrania era el sitio de la despensa de granos de la Unión Soviética. Es donde se producía comida. Y eso lo sabía Stalin, por eso cuando llega Stalin le quita la cosecha de granos a los ucranianos. Y no sé cuántos miles y miles de ucranianos se mueren de hambre porque Stalin les quita la comida para dárselo a los rusos. Entonces, Rusia sin Ucrania tiene problemas, porque Ucrania es la conexión de Rusia con Europa Occidental. Y por eso es tan importante para ellos Ucrania. Fíjense, oleoductos que pasan por Ucrania. O sea, usted no puede darse el lujo de que Ucrania se le tuerce, se le voltee. Por eso fue tan duro cuando hace como 10 años ya, más. Acuérdense que hubo unas elecciones en Rusia, había un candidato pro-occidental, el señor Yushchenko, y había un candidato pro-ruso. Y el candidato pro-occidental estaba diciendo que Ucrania se tenía que meter a la Unión Europea, que meterse a la OTAN y cosas. Obviamente a Putin eso no le sonaba. Recuerden, se hacen elecciones, incluso los servicios secretos rusos intentan asesinar a Yushchenko, lo envenenaron, no lo mataron, pero le dañaron la cara. Se hacen elecciones y las elecciones las gana el candidato prorruso. Pero era tan evidente el fraude que Occidente presiona y obliga a que se repitan las elecciones en Ucrania. Claro, repiten las elecciones con mayor control y gana el candidato pro-occidental, el señor Yushchenko. Cosa que para Putin fue terrible, porque perder Ucrania es inconcebible. Claro, en ese diciembre el tubo del gas para Ucrania se dañó, en diciembre, y Putin le dice a Yushchenko, cuando usted era amigo mío yo le vendía el millar de metros cúbicos a $40, ahora si lo quiere le vale 150. Pero negociar a 4 grados centígrados bajo cero es complicado. Y lo que ha hecho Putin es intentar retomar el control de Ucrania. Ya lo logró políticamente, ahora el dirigente político, hasta hace poco, pues no este que cambió hace unos meses, sino el anterior, era pro-ruso, pro-Putin, y digamos que Putin está detrás del control de Ucrania, porque sabe que para él es inconcebible que Ucrania no esté alineado con ella. Entonces digamos que es eso, Ucrania es el paso de los oleoductos rusos y también es la salida de la flota. Estoy simplificando demasiado, pero por lo menos aquí ya queda como evidente por qué Ucrania y no otras entidades. ¿Okay? Ucrania entonces no es una cosa homogénea, como dije ahora, esto es 2014 o era, sin esto, como dije ahora sí me voy a devolver. Miremos para atrás, la historia no le dice a uno lo que va a pasar, pero uno le dice por qué estamos donde estamos, digámoslo así. Entonces devolvámonos un poco, o bastante. Ese enclave de Rusia en el Báltico, ¿qué? Dice Rusia. Este. Sí, esto es Kaliningrado, que es un enclave ruso. Esto es territorio ruso, que es su salida al Báltico. Y no lo sueltan por nada, se hacen matar por eso, porque es su puerto en el Báltico. Entonces, ¿qué país entrega territorio? Pues usted, pues me va a disculpar, Sí. no tengo todo el tiempo, Rusia, como fuera un diablo. ¿Qué país entrega territorio? Le cuento uno, Sí. este. Colombia. Estamos hablando de países como
Bueno, entonces me devuelvo. Este es el año 850. Aquí vamos a seguir viendo el Ucrania de hoy, más o menos, y vamos a empezar qué cosas estaban pasando. Entonces, este es Kiev de Rus, que es como el origen, la célula madre de Rusia. Aquí nació la Rusia. Y esa Rusia empezó a crecer. Obviamente este es un proceso más largo, pero para esta foto de este año ya vemos que esa entidad, que es Rusia, que es el origen de Rusia, ya estaba tocando territorios que hoy son ucranianos, digámoslo así. Esto pues lo vamos a ir viendo cómo se mueve en el tiempo. Este es el 1050, miren cómo esa entidad ya se ha expandido y casi toda Ucrania es control ruso. Este es 1350, aquí cambian las cosas, los mongoles vienen de Oriente y Rusia pues sufre un proceso muy difícil. Miren, los mongoles se meten muy fuerte en Ucrania, pero miren que entidades que son occidentales, que esto es más o menos Polonia y Lituania, también han tenido intereses y presencia en lo que es Ucrania. Bueno, 1450 los mongoles están de retirada y entonces ya vemos, miren por ejemplo Polonia, esto que ya estamos viendo aquí, Polonia-Lituania, miren cómo se mete en Ucrania. Entonces miren que lo que estamos viendo y vamos a ver es que Ucrania siempre ha sido el espacio de alguien de Oriente, en este caso ruso, y de entidades occidentales europeas. Entonces miren, aquí está Occidente metiéndose y Rusia en este momento todavía está en problemas. 1650, ya los mongoles se fueron, Rusia está empezando a recuperar control y a meterse, pero Occidente o Europa está metido. 1750, miren Rusia, avanzando. 1850, miren Rusia ya muy adentro, y aquí Austria todavía tiene un pedacito. 1879, bueno, hay unos cambios grandes, pero este va cambiando. 1914 es el principio de la Primera Guerra Mundial. Rusia tiene gran presencia y el imperio y Austria-Hungría todavía está ahí metida. 1919 es un año interesante porque es un momento en la historia en que una entidad en ese momento coincide bastante con lo que hoy es Ucrania, pero es como un momento particular, es un episodio singular. 1920, hay unos cambios en Europa, aquí Rusia en 1921, fíjense, se mete del todo. 1939 otra vez de Polonia entra por el lado, digamos, izquierdo. 1940, 1941, bueno, estos son momentos de la historia europea, el 91 y el 14. Bueno, quería mostrar este recuento histórico para que veamos eso, que Ucrania es como es simplemente la confluencia de alguien de Occidente y de Rusia por el otro lado. Y por eso no nos extraña entonces hoy ver que hay unos ucranianos que se sienten rusos, que hablan ruso, que quieren ser rusos, y otros ucranianos de este lado que se sienten más europeos, que quieren estar en Europa. Y entonces eso se ve, miren, estos son por ejemplo resultados de las elecciones de 2010. Estos son las regiones que tienen mayoría de votantes prorrusos y esta de prooccidentales. Este es el aspirador. Y esto es lenguas, estas son regiones de mayoría de lenguas rusas. Entonces fíjense que realmente son dos Ucranias. Una Ucrania que se siente rusa, que aspira, que tiene tradiciones, vinculaciones antiguas y profundas con Rusia, y una Ucrania que se siente europea. Entonces, pues, les dije que iba
a resumir, pero más o menos esa es la explicación de por qué Ucrania y por qué vemos una Ucrania que intenta dirigirse a un lado y otro al otro. Esa era como... ¿Ucrania es potencia nuclear todavía o ya no? Pues lo que pasa es que como los armamentos de los submarinos nucleares estaban ahí, pues entonces contaban como de ellos, pero hoy ya debe haber armamento nuclear en Ucrania en este lado. Después de la independencia en el 91, ellos aceptaron entregar todo lo que tenían que era nuclear a la mano. Esa fue una condición que incluso impuso Rusia porque eso quedaba en manos de aquí. Que lo hayan cumplido es otra cosa, pero digamos que en teoría no tienen una fuerza aérea propia, obviamente muy aporreada porque se les fue mucho en esto, pero digamos que están en una situación muy difícil. Entonces hay una lucha, digámoslo así, para ponerlo más simple, en que hay un lado que quiere y otro lado que quiere. Obviamente uno lo que nota es que este lado no tiene instrumentos para ayudarle realmente a Ucrania. Yo creo que Ucrania va a resistir, va a intentar, pero para mí no hay ninguna razón por ahora que me diga que Ucrania va a recuperar. O sea, yo diría que cada vez Putin y Rusia va a ir cogiendo más fuerza en Ucrania. Eso es como lo que yo, digamos, soy capaz de prever. ¿Qué tiene a favor Rusia para este propósito? Primero, tiene un escenario internacional sin adversarios reales o directos que puedan o que quieran enfrentarlo. Nadie, en este momento, no puede ni no quiere. Nadie va a meterse en una guerra con Rusia, y menos por Ucrania. Europa, pues, está y estará ocupada intentando resolver sus problemas económicos y sus crisis de identidad. La Unión Europea tiene una crisis de identidad muy fuerte. O sea, Europa no es el llamado a recuperar Ucrania porque Europa tiene muchos problemas propios. Además hay compras rusas europeas que la amarran, el gas, exportaciones alemanas, exportaciones en general europeas a Rusia que no puede pelear con Rusia. Entonces así Ucrania haga llamamientos y pida, ¿qué le pueden dar los europeos? Si Rusia les corta el gas, ¿qué puede hacer Europa si Europa recibe el 50% de su gas es ruso? O sea, no tiene instrumentos. Incluso ayer se anunció, hoy Ucrania está recibiendo un gas en reversa, es un gas que va por aquí y le devuelven gas. Rusia no los deja venderle gas si ellos no les da permiso, pero entonces le estaban vendiendo un gas en reversa. Ayer el gobierno dijo que no, que ya no más. Coincidencialmente el ministro de Exteriores ruso estuvo la semana antepasada y seguramente la orden es ese jueguito ya no más. ¿Qué más? China pues no tiene que intentar sus problemas, está digamos que en una zona bastante alejada de sus intereses directos, además tiene que empezar a también atender sus problemas internos que ya se están haciendo muy evidentes, y yo no estoy diciendo que China se va a morir, pero ya empezamos a notar las fallas del modelo, y creo que van a tener que preocuparse también por sus asuntos. Estados Unidos es una etapa de Estados Unidos muy particular, donde no están interesados en nada, no quieren más peleas. El pueblo de Estados Unidos no quiere ver a Estados Unidos metido en ningún lado, están cansados, están en crisis económica, no tienen empleo, y entonces el estadounidense promedio dice, y nosotros sin empleo y usted gastando de plata por allá, no, se queda aquí. Y vemos a un Obama aislacionista, intenta no estar en ningún lado, digamos que es un presidente que no corresponde a estos intereses o a las necesidades exclusivamente de los estadounidenses. Entonces Estados Unidos, aunque quisiera, no puede hacer nada. Si Ucrania le dice estoy sin gas, ¿qué puede hacer Estados Unidos? No puede hacer nada. Entonces ni quiere ni puede. Y tampoco pues tiene los medios suficientes para detener a Rusia en la recuperación de algunas de sus áreas de influencia.
y entonces tiene las manos atadas en el Medio Oriente y en parte a causa de Rusia y algunas cosas no muy importantes en América Latina. Porque Rusia también está interesada ¿en qué? En que Estados Unidos está con sus manos metidas en el Medio Oriente, no saque las manos del Medio Oriente. Porque si Estados Unidos tiene las manos metidas en el Medio Oriente, Rusia queda libre. Si Estados Unidos suelta una mano, pues podría hacer algo. Pero si Estados Unidos está atrapado en el Medio Oriente, no puede hacer nada. Y Rusia también colabora en que Estados Unidos no se salga de ahí. Bueno, ese es el tema ucraniano. Pues intenté resumirlo y dar los temas más importantes. ¿Y alguna pregunta? Sí, señor. ¿Usted no tiene información sobre los grupos y las tendencias fascistas de los que se tomaron el poder en Ucrania? Sí, hay de todo. Hay gente muy radical. Hay gente diciendo que no tendría por qué hablarse ruso en Ucrania, persecuciones. O sea, aquí yo quiero aclarar esto para los que no tengan alguna noción de geopolítica. La geopolítica no defiende a nada ni a nadie. Dice las cosas como son. No se trata de decir quién es el bueno o el malo de la película. Al final uno se da cuenta que todos son muy malos. Todos son muy malos. Todos hacen cochinadas, todos hacen cosas sucias. Ahí, obviamente, cuando los rusos estaban en el poder, hacían cosas contra la nacionalidad ucraniana y ahora los ucranianos quieren hacer cosas contra la nacionalidad rusa. Y hay cosas terribles. Les prohíben sus himnos y cosas como si fuera persecución nazi. Incluso, pues, si la gente se enteraría, uno que investigaran sobre lo que ocurrió el 2 de mayo en Odessa. En todas partes hay cosas horribles. Pues quemar a personas dentro Claro. de edificios. Fundamentalistas hay en todas partes. En todas partes. Y esos son realmente los que generan los problemas. La humanidad no es muy buena, pero realmente los problemas siempre los generan los extremistas. Y los fundamentalismos de todo tipo, económico, político, religioso, todo es gravísimo, deportivo. O sea, la putería roja del sur, esa gente es peligrosa. Y cualquier cosa que sea extremismo es grave. Y es la que complica todo, porque cuando la gente que está en la zona neutra intenta acuerdos, son los de los extremos los que se niegan a que se dé. Bueno, entonces eso con el tema de Ucrania. Estoy rápido porque como son dos temas con tantas cosas, pues no me quiero entrar en más detalles, pero espero que haya, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema de Ucrania antes de pasar a este despelote que es peor. Este sí que es grave. Aquí este es el concierto del desconcierto. Okay. ¿Qué apoyo puede tener de Bielorrusia, por ejemplo? ¿O Bielorrusia? No, Bielorrusia no puede hacer nada. No, Bielorrusia quieta. Donde Bielorrusia haga algo a favor de Ucrania, ahí mismo le cortan el gas. Pero, por ejemplo, ¿por qué en este momento está en construcción un gasoducto que lo llaman el caudal sur, ¿Sí? que va a ser a través del Mar Negro y Bulgaria? Sí. Ese gasoducto lo está construyendo 50% una empresa rusa, Sí. otra italiana y otra búlgara. Todos intentan hacer algo. ¿Y por qué Estados Unidos presiona para que Bulgaria pare esa construcción? Porque es que mire, Solucionaría bueno, el problema europeo. el asunto es que hay una disputa, pero eso es otra cosa muy larga, y es que aquí hay petróleo y gas, muchísimo en esta zona. Entonces lo que está en disputa realmente es el gas y el petróleo aquí no sirven para nada, sirven si salen. La pregunta es por dónde van a salir para saber quién va a controlar. Entonces lo que quiere Rusia es que lo que esté aquí salga por acá, que es la zona que él controla. Y lo que quiere Occidente es que salga por aquí, que es la zona que él puede controlar. Entonces ahí está el juego. Cada uno intenta atajarle al otro. Por ejemplo, Ucrania se vuelve un obstáculo, pero por ejemplo Rusia, acá terminó hace poco un tubo que va por aquí, por el Báltico, y llega a Alemania. Porque, ¿qué dice Rusia? Si Estados Unidos me pone obstáculos y me bypassea, yo también me lo bypasseo y me lo brinco. Claro, este tubo se salta todos los problemas que son Bielorrusia y Polonia, que odia todo lo que huele a Rusia.
Claro, este tuvo, que tuvo rechazo de Estonia, que pertenece a OTAN, incluso le costó un problema a Estonia porque cuando Estonia se empezó a oponer, un ataque cibernético de los servicios secretos rusos casi acaban con los sistemas de ese país. Ese tubo ya se hizo. Incluso es muy curioso porque uno empieza a conectar cosas. Cuando Estados Unidos decide intervenir en Irak, hay unos países que se niegan, que son Alemania y Francia. Pero no lo hacen porque son decentes, porque yo no creo en la decencia y menos de los europeos. Los estadounidenses son muy jodidos y unos desgraciados, pero alguien les enseñó. Y esa es Europa. Cuando Alemania se niega a ir con Estados Unidos e Irak, la gente dice, ay, tan decente Alemania. Mentiras. El problema era que los contratos para el desarrollo del petróleo iraquí eran contratos con empresas francesas y alemanas. Entonces, cuando ellos saben que Estados Unidos se va a Irak, ellos que saben también que esos contratos van a quedar inválidos y por eso se oponen. Pero claro, cuando uno ve al canciller de la época, el señor Schröder, el canciller alemán, negándose, quedaba como que era que un príncipe que estaba protegiendo los valores morales. Lo curioso, y después nos enteramos, es que cuando el canciller Schröder, amigo de Putin, termina su periodo, Putin lo premia y lo pone de gerente de este proyecto. Ahí se ganó unos pesitos el canciller Schröder por ser amigo de Rusia. Están intentando hacer un tubo por aquí, como tú dices, para evitarse estos problemas. Y entonces, claro, Estados Unidos va a intentar. Entonces es un forcejeo. Alguien que está diciendo que estamos en la nueva Guerra Fría. Yo creo que el término es equivocado, porque una Guerra Fría, o como la conocimos, era una confrontación ideológica. Pues que aquí no está en ninguna ideología. Aquí lo que estamos hablando es de plata, de dólares. Es una guerra económica por recursos. Bueno, voy a pasar a ISIS, que es muy complicado. Advierto que es muy difícil explicar esto, porque el Medio Oriente es... Yo no puedo decir palabras feas aquí porque lo están pasando por video, pero es un despelote organizado. Y entonces es una zona, y lo digo ahí, estructuralmente inestable, ha sido inestable, es inestable y seguirá siendo inestable. Llena de actores, viejos, nuevos, pequeños, grandes, se subdividen entre ellos, pelean entre ellos, se juntan. No todos. No es bueno generalizar porque hay gente normal en el Islam. Pero es un despelote, es una cantidad de intereses y de actores creciente con unos niveles de complejidad también crecientes. Entonces es muy difícil leer porque las líneas de división no las ve, tú no sabes dónde empiezan los unos y los otros, tú no ves los intereses de los unos. Entonces aparentemente tú dices, estos están en contra de estos, pero después se encuentra que este es enemigo de este, pero también tiene un pacto secreto con el otro. Es una cosa súper complicada. Entonces voy a intentar dar algunas pistas que ustedes ya han visto. Bueno, está ISIS, esta es la bandera de ISIS, que también han usado otros grupos islamistas radicales. Son pues, es una frase, algo así traduce como no hay más Dios que Alá, y esto es el sello de Mohammed, también una referencia pues a que Alá es el único Dios. Voy a empezar entonces. Voy a intentar ser ordenado, pero no lo voy a lograr. Pero voy a intentar. Y si se pierden o me pierdo, me ayudan porque esto es muy enredado. Entonces, unos antecedentes históricos y características del Medio Oriente. Como dije, alguna cosa. El Medio Oriente ha sido desde hace casi siempre una región dominada y regida históricamente por poderes externos. Lo normal es que el Medio Oriente nunca se mandó. El Medio Oriente siempre hacía parte, usted se puede volver históricamente hasta donde quiera, de algún otro imperio. Es una zona llena de pueblos distintos, pero siempre las decisiones las tomaban
otros. Dígame cuál imperio y todos han estado ahí. Y ellos nunca han tomado las decisiones políticas ni de nada. O sea, han sido vasallos de algo. Entonces las decisiones de esa región han sido el resultado de decisiones extranjeras, muchas de ellas estúpidas y que en parte son las causantes del despelote que vemos hoy, de decisiones políticas y geopolíticas muy mal hechas. Como dije, la región es muy compleja, estructuralmente inestable, con una cantidad de actores e intereses altísima y que crece, y también su nivel de interdependencia. Todos se afectan a todos. Homogeneidad no existe, pero todos se afectan y todos dependen los unos de los otros. Bueno, esto es una zona con una historia muy larga, pero yo solamente me voy a referir, digamos, que a lo más cercano. Bueno, un poco de historia. Esto es 1914. Este es el Mediterráneo, está lo que hoy es Turquía. Esto hacía parte, todo esto en color como azul o morado, yo casi no veo ya, era el Imperio Turco Otomano, que ya venía deteriorándose y que para finalización de la Primera Guerra Mundial ya digamos que colapsó. Entonces aquí estaban los otomanos y los ingleses venían en un proceso de irle carcomiendo al Imperio Turco Otomano sobre la influencia. Los ingleses venían detrás del Medio Oriente y se le iban colando. Lo vemos en Lawrence de Arabia y todas esas películas que los jóvenes ya no conocen, pero vemos eso, los ingleses diciéndole a las tribus árabes, salgan de los turcos y yo les ayudo. ¿Okay? Bueno, eso en 1914. En 1919, en el 16 hay un arreglo, se traza una línea, el Imperio Turco Otomano colapsa y Occidente toma decisiones sobre eso. Entonces aquí vemos esta zona que va a ser de control francés y esta de control inglés. Los árabes están por aquí, pero miren que esto es vacío, porque en ese momento es esa arena, y no hay nadie le interesa más arena en ese momento. Esto es 1929, los ingleses van cerrando un poco esto y conectan esto que es Irak hoy con Jordania y Palestina, digámoslo así. Aquí está lo que hoy es Israel. Y esto es lo que es Siria, más o menos. Y no aparece el Líbano porque el Líbano es como un accidente. El Líbano todavía es una tripa que se le sale así. Esto es ya un poco más cercano a lo que conocemos. 1933. Fíjense entonces, dividen este bloque que era demasiado grande en dos, sin ninguna razón, porque fíjense que las fronteras del Medio Oriente no las traza la realidad, porque hay una definición muy bonita de frontera que dice que una frontera es una cicatriz de la historia. Creo que es una buena imagen porque es eso, normalmente es un proceso doloroso, sangriento, que genera una línea, eso es como una frontera. Pero esta frontera las traza un señor en Londres que ni siquiera ha ido al Medio Oriente, coge una regla y una escuadra y traza mapas y traza países. Claro, pone a coexistir a grupos que se odian y que no se sienten iguales, pero claro, las fronteras las traza un señor que no tiene ni idea de lo que está pasando, sino necesidades. Por ejemplo, necesitamos un sitio para refinar y mandar petróleo, entonces crean Kuwait. Kuwait era ir aquí, pero si usted necesita una zona especial, pues inventa un país. ¿Y qué problema es en Londres trazar una línea y decir, vea, esto es nuevo, se llama Kuwait, usted le dice al más platú de Kuwait, ¿usted quiere ser rey? Ya listo, usted va a ser el rey de Kuwait. Eso sí, me obedece a mí, pues usted es el rey de Kuwait. Y así trazaban las líneas los europeos. Este es 1933, esto es el 47, entonces ya aparece
Israel como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Siria, aquí está el Líbano, y este es Irak y esto es Irán. Y estos son los árabes, Arabia Saudita. Digamos que esto es 2014. Este es el mapa actual, más o menos parecido: Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania y Arabia Saudita, bueno, y Kuwait. Es un poco para que viéramos que el despelote es... Pero ya está la uno de por medio. Sí, pero el problema es que estas líneas no corresponden a las dinámicas, ni a los grupos étnicos, ni a las formas de pensar. Entonces, eso es el caldo de cultivo, pues, de problemas. El Medio Oriente o el mundo islámico no es un mundo homogéneo, es un mundo muy fraccionado, inmensamente fraccionado. Yo diría que más fraccionado que Occidente. Son unas fracturas enormes. Digamos que la principal fractura es una fractura religiosa. El Islam tiene dos vertientes, dos grupos principales, que son los sunitas y los chiitas. Esos son una fractura que empieza muy cercano cuando se muere el profeta, pues no queda muy claro cuál es el mecanismo de sucesión, y entonces surgen dos versiones. Un hombre que estaba cercano al profeta, pues él dice yo soy, y forma un grupo, y un sobrino, si no estoy mal, dice yo soy el indicado, y se forma otro grupo. Y esas son las dos, estoy resumiendo obviamente aquí a plazos acelerados, dos versiones del Islam. Entonces la principal, no puedo entrar en los detalles porque estas fracturas son recurrentes, son internas también. O sea, cada grupo está subdividido y cada subdivisión tiene subdivisiones y subdivisiones y subdivisiones. Para intentar explicarlo, entonces estos que van a ver aquí en colores como verde, oliva y otra vertiente, estos son las regiones de mayoría y de dominio chiita, una de las dos facciones. Esto es, digamos, Irán, ¿okay? Aunque hay unas partes que están metidas en Irak. Y este otro color, tono de verde y sus variantes son los sunitas. ¿Okay? Entonces, miren, el mundo islámico en teoría, por lo menos espacialmente, es mayoría sunita. ¿Okay? Pero hay otro grupo que son chiitas. Y no se gustan. O sea, se odian. Usted, si quiere ver un muerto, meta en un solo cuarto un sunita, un chiita, y a las 3 horas vuelve y ya se armó un problema. Son ideológicas, porque cada uno estableció su propuesta, su interpretación del Islam, y entonces el uno asume que la otra está la equivocada y empieza. Y ya se vuelven intereses políticos personales que se van dando o manifestando como simplemente diferencias religiosas, pero realmente lo que hay son intereses y visiones y gustos y lo que ustedes quieran. ¿Cuál corriente corta más cabezas? No, hay radicales en los dos. Siempre hay fundamentalistas. Hay fundamentalistas sunitas, hay fundamentalistas chiitas. Yo no soy del Islam, no me pagan por defender al Islam. Lo que sí uno intentaría como educador es que no generalicemos y no metamos en la misma canasta a toda la gente del Islam. Uno no puede juzgar al Islam por los extremistas, porque eso sería lo mismo que hacer con los cristianos. También hay fundamentalistas cristianos y son tan peligrosos como cualquier otro. Entonces yo no puedo juzgar al Islam por Al Qaeda, no lo puedo hacer y no se debe hacer. Hay gente muy loca en todas partes. El Islam en general es una religión de gente normal. Familias que quieren a sus hijos, que trabajan, que respetan, que intentan hacer el bien. Eso es normal.
pero hay gente con unas interpretaciones loquísimas que responden más bien a intereses muy específicos. Y uno no, haría mal uno en juzgar a la gente del Islam por los extremistas. Uno no puede hacer eso porque si uno generaliza y juzga a todos por unos, pues entonces después no nos quejemos que en Estados Unidos nos digan narcotraficantes. ¿Pero la yihad la interpretan igual o cómo es la diferencia de interpretando la yihad? Dígame cuál grupo y le digo cómo es. Porque cada uno... No, cada quien lo dice. Algunos dicen que la yihad es una guerra santa. Yo, si estuviera del otro lado, también digo que los cruzados era una yihad cristiana. Yo podría decirlo, si estuviera de este lado. Yo puedo decir que, como dicen interpretaciones radicales del Islam, que el Islam dice que Alá dijo que había que matar a los infieles. No parece que dice eso, pero hay gente que lo interpreta así. Y el asunto entonces después se vuelve una trampa semántica porque dice, bueno, ¿quién es infiel? Entonces hay gente que dice que infiel es el que no sea del Islam. Entonces, según eso, nosotros seríamos blanco de Al Qaeda porque somos infieles. Y también alguien de este lado puede decir que todo el que sea del Islam es un asesino loco, pone bombas. Eso no se debe hacer. Uno no puede juzgar religiones a la ligera, menos sin estudiarlas. Porque cuando uno juzga mal a los otros, después también no se queje cuando gente que no sabe te juzga. En eso, yo soy cristiano creyente, pero en eso soy muy cuidadoso. No caigamos en la trampa de una información generalizante. Porque si yo juzgo a la gente de por qué es del Islam, la asocio a que es un loco suicida, después no nos quejemos. Porque a nosotros nos pueden aplicar la misma a alguien que sea ignorante. Si usted lleva a un tipo que no sabe nada de la religión cristiana, un niño que cogiste en el África y lo quieres convertir al cristianismo, y tú quieres que se salve porque tú dices que si no se mete ahí se muere y se condena, y tú te lo llevas y no le das una preparación, ese señor, el muchacho lo piensa. Si yo cojo a ese niño que no ha oído nada de la religión cristiana y me lo llevo para el Vaticano, a la plaza, a la catedral de San Pedro, y le abro las puertas, y ese niño no sabe nada de la religión cristiana, ¿qué va a ver? Allá al fondo, un señor clavado en una cruz chorreando sangre. Ese peladito, ¿qué va a decir? Los manes están en las drogas. ¿Yo con quién me metí? ¿O no? Y si ese niño dice, oiga, ¿y ese Inri quién era? Y no sabe quién es. Va a ser el Hijo de Dios que se sacrificó y sacrificó su vida por salvarnos a todos. Eso no dice un tipo que dice que un señor se inmoló y que se puso una bomba para irse para el cielo de ellos. Ojo, seamos serios en eso. Yo no estoy promoviendo el Islam ni me interesa, pero sí quiero que no generalicemos porque entonces después nos aplican la misma. Más locos resultamos nosotros. Si alguien que no sabe nada de la religión cristiana le dice que nosotros vamos los domingos a tomar la sangre y el cuerpo de alguien, ¿en qué quedamos? Las cruzadas fueron de caníbales para arriba. Entonces, perdón que me haya tomado. Ahora dicen los yihadistas, es decir, para poder contrarrestar un ataque. El yihadista es una forma de identificar a un fundamentalista islámico que es militante y que tiene unas intenciones activas después de hacer daño. Un montón. ISIS es un sancocho como a nada. Entonces, primero hay una factura grande, es sunitas y chiitas. Dentro de estos hay subdivisiones y dentro de esas también, y también se dan duro. O sea, es un despelote. Perdón, ¿y los kurdos? Los kurdos, ya voy a hablar de ellos. Los kurdos es un pueblo que está por aquí, que tiene unas tradiciones propias, son, digamos, sunitas, de base sunita, pero se sienten étnicamente y culturalmente de otro pueblo. Y viven por aquí.
hay kurdos en Irak, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Turquía y hay unos kurdos aquí en Azerbaiyán. Y no hablan árabe, hablan su propia lengua y tienen aspiraciones de conformar hipotéticamente un Estado. Un pueblo que quiere convertirse en un Estado y algún día construir el Kurdistán. Pero están como enclavados, por eso estas fronteras son tan peligrosas, porque no responden como a la realidad de las poblaciones y los intereses. Bueno, esta es la primera fractura. Más cercano, para no alargar, Estados Unidos interviene en Irak, 2003. No vamos a decir por qué, si está justificado, de eso no se trata aquí, simplemente lo hace. Esto es Irak. Irak es una entidad también diversa. Hay tres grupos importantes que son, estas son los áreas de mayoría chiita, ¿cierto? Como conectados con Irán. Esto en amarillo son las áreas sunitas y esto aquí en morado son los kurdos que tú preguntas. Ese es un país que tiene tres grupos distintos. La mayoría es chiita, le siguen los sunitas y los kurdos. Cuando Estados Unidos entra a Irak a sacar a Saddam Hussein, que había sido su aliado antes para combatir a Irán, cuando Irán, que era el principal aliado de Estados Unidos, cambia de bando por la revolución islámica, entonces Estados Unidos pierde su principal amigo, y Estados Unidos dice, pues ya no es mi amigo, no lo podemos reconquistar, pero hagámosle la vida difícil. Y la mejor forma era poner a Irak a pelear con Irán. ¿Por qué? Porque aunque el país es de mayoría chiita, el gobierno de Saddam Hussein, que eran minorías, son sunitas, que odiaba a los chiitas y a los kurdos también. Entonces, claro, a Saddam Hussein, que no se paraba en pelos para una guerra ni cualquier cosa, le dicen, ¿usted quiere cascarle a los iraníes? Hágale, ¿cuándo arranca? Estados Unidos arma a Saddam Hussein y después Saddam Hussein se voltea, como es la tradición. Todo el que ayuda a Estados Unidos después termina convirtiéndose en su enemigo. Entonces, Estados Unidos tiene que sacar a Saddam Hussein, que es la minoría sunita que controla el país. Hay que sacarlo, por la razón que sea. Pero entonces, si yo tengo que sacar a los sunitas que están en el poder, que es una situación muy difícil, y eso explica la inestabilidad también iraquí, porque yo tengo que sacar a los sunitas. La única forma de hacerlo es ¿cómo? Ponerme de acuerdo con los chiitas y con los kurdos. Entonces Estados Unidos entra planteándole una propuesta a los kurdos y a los chiitas para sacar a los sunitas. Pero después sabe que no puede dejar solo a los chiitas, porque si deja solo a los chiitas, Irán se toma Irak, digámoslo así. Entonces, digamos que es como una carambola, muchas bandas. Yo tengo que primero ponerme de este lado y después, cuando saco a Saddam Hussein, tengo que intentar regresar a que haya cierto equilibrio. Entonces, a los kurdos les dicen, para usted va a ver, y a los sunitas, que son los que quedan afectados, no los pueden dejar así tirados porque saben que si dejan sueltos a los sunitas, los chiitas se los comen vivos. Entonces Estados Unidos le propone a las minorías sunitas que, aunque perdieron y ya no van a estar en el poder, van a tener un pedazo en la torta del poder y que ellos lo van a asegurar de que no se los vayan a tragar vivos. Ese negocio se hace, y digo negocio porque es negocio, a las tribus sunitas con que Estados Unidos está intentando que no se los coman los otros. Les dicen, yo los voy a cuidar, les voy a ofrecer incluso sueldos. Y el Pentágono le paga sueldo a los jefes de las tribus sunitas en Irak. Claro, cuando Estados Unidos entra en Irak, Al-Qaeda, una entidad pues ahí como amorfa, Al-Qaeda es un grupo radical islámico sunita. ¿Okay?
pero yo no puedo juzgar a todos los sunitas por Al-Qaeda, que tiene una interpretación, unos intereses particulares y geopolíticos muy específicos. Al-Qaeda es un grupo que funciona como una especie de franquicia, como un McDonald's, tiene un sistema franquicial, así funciona, y necesita oficio, o sea, la gente de Al-Qaeda no se puede quedar sin empleo, sin trabajo. Entonces, cada vez que hay una cosa, Al-Qaeda aprovecha. Entonces, claro, Estados Unidos entra en Irak y para Al-Qaeda eso es una violación, eso es tocar territorio santo del Islam por los infieles occidentales. Entonces, claro, se les abre un puesto de trabajo a Al-Qaeda. Entonces, Al-Qaeda instala en Irak una célula, un grupo sunita. Estados Unidos está primero sacando a los sunitas del poder, pero también los tiene que dejar, porque si no se le desequilibra el control del país. Entonces Estados Unidos le dice a las tribus, a los jefes sunitas, les dice, yo los voy a cuidar, no los voy a dejar que se los coman, les garantizo una cuota de poder, incluso plata. Pero eso sí, usted, aunque es sunita, me ayuda a combatir Al-Qaeda, que es también sunita, pero es una versión extrema. Entonces, las tribus sunitas tienen, digamos que una moneda de cambio. También pueden presionar, porque si Estados Unidos los abandona, ellos se hacen los locos de controlar a Al-Qaeda. Ese es como su seguro de vida. ¿Okay? Aunque los dos son sunitas, pero cada quien negocia por aparte. Entonces, esta es la llegada a Estados Unidos, que genera una condición especial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se forma una célula de Al-Qaeda. Entonces vamos a empezar a ver de dónde viene ISIS. Y mientras tanto el petróleo y todas esas cosas, la riqueza que... Claro, el petróleo queda, digamos, ahí ahorita vamos a ver, son dos zonas petroleras. Una que es esta, que esta la controlan los chiitas. Y la otra zona petrolera está aquí, que es donde están los kurdos. Por eso es que los sunitas dicen, ¿y a mí qué? Por eso sueldo, porque yo tengo que vivir. Y a mí no me tocó en la repartición nadita, digámoslo así. Entonces, entra Estados Unidos e Irak y se forma una célula, una sucursal de Al-Qaeda en Irak. Entonces, miremos un poco la evolución de ISIS. Yo voy a mencionar muchos nombres. Todos son muy largos y complicados y parecidos. No les paren muchas bolas porque uno se enloquece. Uno de esos grupúsculos asociados a Al-Qaeda es este. Esta cosa es como, digamos que una de los grupos, células madres de ISIS. Es un grupo asociado a Al-Qaeda. Ese grupo asociado a Al-Qaeda, entonces, luego de la invasión de Estados Unidos e Irak, se entrega, digamos, por completo bajo el control de Al-Qaeda, que está dirigida por este señor Zarqawi. Es un hombre cercano a Bin Laden y es el representante de Al-Qaeda en Irak, porque Al-Qaeda encuentra un sitio de trabajo en Irak. Entonces, este grupo empieza a estar asociado al grupo principal de Al-Qaeda que dirige Zarqawi, que es este señor que está aquí. Entonces Zarqawi, digamos que se vuelve el jefe de Al-Qaeda en Irak. Claro. Cuando yo digo eso, hay una cantidad de subgrupos con nombres impronunciables ahí, 5 peludos, 10 peludos, cualquier cosa, todo el mundo se mete ahí. Es el 2003 cuando Estados Unidos llega a Irak. En 2006 pasa lo siguiente. Hay una unión de varios grupos, especialmente uno que se llama Al-Qaeda en Mesopotamia, el Consejo Shura Mujahideen en Irak y esa otra cosa que traduce algo así como soldados de los compañeros del profeta. Bueno, un sancocho tremendo. Eso es en 2006, se van agrupando más
más grupos a esa célula principal de Al-Qaeda. Zarqawi es asesinado, es dado de baja. ¿Por qué? Porque las tribus sunitas están cumpliendo su acuerdo. Ellos empiezan a suministrar información al gobierno iraquí y a Estados Unidos de las células de Al-Qaeda. Entonces es identificado Zarqawi y una bomba norteamericana acaba con Zarqawi, que es el líder de Al-Qaeda en Irak. Entonces el grupo que mandaba a Zarqawi pasa a ser liderado por este señor Abu Omar al-Baghdadi, que había sido miembro de los cuerpos de seguridad de Irak. O sea, no era un tipo sin experiencia, era un tipo que sabía manejar sus cuerpos de seguridad y cuerpos militares. Y es elevado entonces al título de emir, ¿cierto? Y cambia su nombre de Abu Omar al-Baghdadi a Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi. ¿Okay? Es el mismo al-Baghdadi, pero le cambia. Miren. Entonces, piensen en al-Rashid al-Baghdadi. Ese es el nuevo jefe del grupo de Al-Qaeda en Irak. Ese grupo se empieza a denominar como el Estado Islámico de Irak y se llama ISI, el Estado Islámico de Irak. Y se empieza a tomar algunas regiones, la ciudad de Bakú en Irak, que considera que es la capital de esa entidad que se están formando, de ese Estado Islámico. La alianza de Estados Unidos y el gobierno iraquí, entonces me tengo que devolver. Estados Unidos, ¿qué hace en Irak? Él tiene que reconocer que los chiitas es la fuerza principal. Entonces, le dice a los chiitas, ustedes van a tener la parte grande de la torta del poder. Pero repito, él se compromete, Estados Unidos, a que le va a dar un pedazo a los kurdos y a los sunitas. Pero hay un acuerdo entre las partes. Y el jefe del gobierno iraquí, que es chiita, amigo de Irán, es el señor al-Maliki, que es el dirigente iraní hasta hace unas semanas, que lo sacaron por agalludo. Entonces, la alianza entre Estados Unidos con los chiitas de Irak y con los sunitas de Irak empieza a dar resultados, ¿cierto? Le empiezan a golpear a ISIS. Y en el 2010 es dado de baja el nuevo jefe, el Rashid al-Baghdadi, que había reemplazado al otro Entonces matan a Rashid y ese lo sucede a Abu Bakr, esta cosa al-Baghdadi, que es el nuevo jefe, el que estamos viendo que es el mandamás ahora. Pero eso se llama ISI todavía. Ese nuevo que reemplaza al que acaban de matar es este sujeto. Este es el nuevo al-Baghdadi. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entonces, Al-Qaeda empieza a sufrir, le están dando duro, porque en Irak todos están en su contra. Los chiitas, el gobierno iraquí, los sunitas también. Entonces, Al-Qaeda en Irak empieza a tener bajas y problemas y está en dificultades. Digamos que se le aparece, bueno, no la, en este caso Alá, y empieza el problema en Siria, que es que Siria es el país que está al lado izquierdo, es un país también de mayoría sunita, pero está regido desde hace tiempo por una dictadura, digamos que hereditaria, que es la familia del señor al-Assad. Al-Assad es miembro de una subdivisión chiita que se llaman los alawitas. O sea, es de base chiita, pero ellos tienen su propio grupúsculo, digámoslo así. Entonces, al-Assad se le está yendo la mano, que es todo lo que vimos, y empieza la gente que quiere tumbar al señor al-Assad.
que es chiita, que es apoyado por Irán. Y ellos a su vez usan a Siria para apoyar al Líbano, a Hezbollah, que es un grupo chiita. O sea, realmente Irán lo que busca es una salida al Mediterráneo. Ahorita lo vemos en un mapa. Y por eso apoya a Siria y Siria controla el Líbano. Al-Assad es alawita, pero realmente es chiita. Y por eso recibe ayuda iraní y ellos ayudan a Hezbollah, que está ubicado y que controla el Líbano. Entonces, como surge una pelotera en Siria y a Al-Qaeda le está yendo mal en Irak, digamos que se les abre una nueva fuente de trabajo. Donde haya peloteras, allá Al-Qaeda encuentra un sitio donde trabajar. Entonces se le abre un nuevo mercado y Al-Rashid se mete en eso y empieza a trabajar directamente con Al-Qaeda, aunque ya lo hacía de anterior, y empieza a ser importante en el establecimiento, en el fortalecimiento de un grupo, de una de las franquicias de Al-Qaeda en Siria que se llama Jabhat al-Nusra. Este es un grupo que está dirigido por Al-Qaeda. Y Al-Rashid empieza a apoyar al grupo, se mete con ellos. ¿Okay? Pero empiezan disputas entre el jefe de Al-Nusra, el señor Al-Golani, y el líder de este Bagdad. O sea, empiezan disputas personales y no se sabe bien por qué pelean. Hay montones de interpretaciones. Dicen que son diferencias de interpretación religiosa, de manejo, de concepción táctica, o sea, peleas personales, bueno, un montón de cosas, se mantienen agarrados. Entonces empieza a pelear el señor Al-Rashid con el jefe del grupo este, que es una franquicia de Al-Qaeda. Y la pelea se pone tan grande hasta que el señor al-Baghdadi, el que vimos el de la foto, decide abrirse, irse, separarse de Al-Nusra y de Al-Qaeda y armar su propio empresa unifamiliar, digámoslo así. Y se arrastra, como dicen las señoras, se sonsaca a gente de Al-Qaeda, se los dice, venga más bien conmigo, porque Al-Qaeda viene en un proceso de desprestigio, o sea, toda la crisis de Al-Qaeda, el fracaso de Al-Qaeda, la muerte de Bin Laden, empieza a generar en los fundamentalistas islámicos la concepción de que Al-Qaeda se desinfló. Y él se arrastra, se separa de Al-Nusra y se lleva gente de ahí. Y crea una organización nueva que denomina el Estado Islámico en Irán y Al-Sham, que también se puede entender como ISIL o ISIS hoy. Este ISIL es el Estado Islámico de Irak y Siria, o él se entiende como el Levante. El Levante es la costa oriental del Mediterráneo, o sea, Líbano, Siria, Israel. Bueno, eso ya lo del nombre no importa. Él arma su rancho aparte. Este grupo ha tenido montonones de nombres, pero yo no los cuento todos porque es que si no, entonces uno se le enreda demasiado la cabeza. Eso también se llamó el Estado Islámico de Irak y los dos ríos, refiriéndose al Éufrates y al Tigris, pero bueno, esas son cosas. Entonces, este señor decide separarse y sonsacarse gente de Al-Qaeda, cosa que no le da mucha risa a la gente de Al-Qaeda. Entonces, algunas estimaciones sugieren que cerca del 65% de la gente de Al-Nusra declaran lealtad a ISIS. Se van con este señor. La mayoría de esos son yihadistas que no son de Siria. Porque es que, ¿qué pasa? Cuando estos grupos ven una pelotera, toda esa gente sin trabajo se va. Yo soy un yihadista en Yemen, pero estoy sin oficio. Que hay un lío en Siria. A Siria. ¿Cierto? Y ahora hay de todo. Hay hasta gringos, hay franceses, hay ingleses, de todo. Los que huellan los periodistas.
Entonces esas deserciones le permiten a ISIS tomar el control de varias regiones, particularmente de Raqqa, que es hoy la que se supone la capital del Estado Islámico que este señor dice haber configurado, que es en Siria, y convierte eso en la capital del califato. El califato es un proyecto político regional, que es supuestamente el interés de reconstruir el califato que por allá hace muchos siglos tuvo el Islam, que es coger a todo el Islam en un solo bloque. Y eso es unir el Medio Oriente, partes del Asia Central, norte de África, incluso España, que estuvo en el califato que existió o dicen haber existido. Entonces al-Baghdadi se autoproclamó este año como califa. Califa significa sucesor, el sucesor pues, de Mahoma, y anuncia la existencia de ese califato. Las acciones de al-Baghdadi contra al-Nusra y su jefe implican el rechazo de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda lo considera como que es un traidor, y recibe pues el rechazo del actual jefe de Al-Qaeda, que es el sucesor de Bin Laden, que es el señor al-Zawahiri, es como el nuevo jefe, que considera a ISIS como una desviación de la causa, incluso lo considera extremista. O sea, ¿cómo será que Al-Qaeda lo considera extremista? O sea, no, uno sabe, un burro diciéndole al otro orejón, eso no tiene sentido. Al-Qaeda no ha combatido, por ejemplo, así, evidentemente, nunca hemos visto en estos meses una declaración oficial de Al-Qaeda criticando la formación del califato. Eso no lo ha dicho porque le podría interesar más adelante. Pero lo que se ha intentado es socavar la legitimidad ideológica de ISIS. O sea, no está en contra de la formación de esa entidad que quiere formar este señor, el al-Baghdadi, pero considera que al-Baghdadi no es digno y que es una desviación. Esto es una declaración de hace unos días de un alto funcionario de Al-Qaeda. Tiene 4 días, esto es muy nuevo. Esto es una declaración, un pedazo, un discurso de Mohammed bin Mahmoud, bueno, esa cosa que está ahí. Esto es un extracto de su discurso que ha sido traducido hace pocos días. Dice, miren que no menciona a ISIS por ningún lado, pero está diciendo que ellos son ilegítimos, que son una desviación. Dice, hacemos un llamado a restaurar el califato bien guiado. O sea, ya están diciendo que hay gente que quiere hacer un califato, pero torcido. ¿Y bien guiado en qué? En el método profético, que es el que dicen que ellos sí llevan, y no en el método de la desviación, de la mentira, del incumplimiento de las promesas y derogando la lealtad. Un califato soportado, miren qué belleza, en la justicia, la consulta y la unión, y no con la opresión, el señalamiento de infiel a los musulmanes, matando a monoteístas y dispersando las filas de los mujahidines, que son como los combatientes. O sea, esto es un vainazo para ISIS. Es decir, usted es un loco, usted está desviando el proyecto real del califato que ellos dicen que es el original. Bueno, este funcionario, repito, es un dirigente importante de Al-Qaeda que curiosamente, y esto es solamente una especulación porque no hay confirmación oficial, está radicado en Irán. Y aquí es donde uno ve que esto es un despelote, porque Irán es chiita, Irán es enemigo de Al-Qaeda, pero parece que hay un pacto secreto entre Irán y Al-Qaeda. Hay miembros de Al-Qaeda que están ubicados en Irán. Uno dice, pero ¿cómo así? Si son enemigos a muerte, porque el enemigo de Al-Qaeda son los chiitas. Acuerden que Al-Qaeda es sunita radical y ellos odian a los chiitas. Pero ahí... La usan entre ellos, es una palabra occidental. No sé. Porque ellos sí se hablan siempre dinámicos, pero no musulmanes. No sé, ese dato no lo sé. Más bien la traducción. O sea, eso es terrible. ¿Por qué Irán? Hombre, porque incluso suena lógico. El sitio más ilógico para yo ir a buscar a un miembro de Al-Qaeda es Irán.
Entonces no me extrañaría que eso, que es una hipótesis, pudiese ser cierto. Bueno, entonces volvamos al asunto. Aquí está Irak, aquí están los chiitas, aquí están los kurdos y aquí están los sunitas. Acuérdense que ISIS es sunita, o sea que ISIS tiene que estar por estos lados y le interesa cascarle a estos y a los kurdos. Esto es los kurdos, lo que les expliqué ahora. Entonces hay kurdos en Irán, en Irak, en Turquía, y hay kurdos en Siria. Esa es otra pieza de despelote. Esto ya que de por sí es despelotado, es meter una entidad que tiene un interés particular, pero que hace parte de distintas otras entidades políticas. Eso no lo resuelve nadie. Una pregunta. Sí, señor. Pues uno no se puede imaginar que es que allá en toda esta zona están, el calor los afectó y se agarraron la machete el uno al otro. Ellos están peleando con armas, ellos no producen armas, esas armas se las vende alguien. Y se vende por algo también, por plata, ¿cierto? No se va a regalar. Entonces, el que les está metiendo esas armas allá y el que les está comprando el petróleo, ¿quién es? El que sea, es un mundo de negocios. Entonces es Occidente. Todos. El que produce armas y No, porque los rusos también venden armas. sí. Y si usted mira eso no son M5, son AK-47. Son AK-47 el venteado y armas. El AK-47 lo produce Bulgaria, Por eso. Alemania, China. O sea, todos producen armas. Occidente y Rusia producen. Estos son fuentes, son áreas de negocios para todo el mundo. Para señores de la guerra locales, a todos. Ahí hay negocios para todos. Yo quiero señalarles para que entiendan que los kurdos, que es un ingrediente de esta sopa maldita, es complicado también per se. Esto que ven aquí es Siria, es esto que está acá. Esto que ven una cantidad, parece un libro como de abstracto, de pintura abstracta, son grupos al interior de Siria. O sea, aquí hay sunitas, kurdos, alawitas, meronitas, turcomanos, bueno, digan qué quieren y hay. O sea, eso es un despelote, por lo que, mire, todo esto son, vamos, si trabajamos con esto nos enloquecemos, hagamos una versión simplificada. Siria, ¿ok? Entonces hay alawitas, que son el grupo al que pertenece el señor Al-Assad, el que maneja el país. Esto naranja son los kurdos, perdón, los sunitas, chiitas por aquí, un poquito por acá en el Líbano, que está Hezbollah, kurdos aquí y aquí, hay cristianos, hay drusos, hay, bueno, o sea, esta es la versión simple de esto. Como ven, también es un despelote propio. Entonces, ¿qué pasa? Están intentando tumbar al señor Al-Assad, ¿cierto? Al-Qaeda encuentra un sitio de trabajo y se van para allá. Pero fíjense que empieza a haber diferencias. Esto es lo que les comenté. Aquí está Siria, este es Irak. Estos son los campos de petróleo y de gas del Medio Oriente. Entonces, aquí hay unos campos petrolíferos que están bajo el control de los chiitas de Irak, que están asociados con Irán. Acá hay también petróleo, pero acá están los kurdos. Los sunitas están por aquí. Fíjense, si yo mezclo este con este, los sunitas están en esta parte de Irak y por aquí en Siria. ¿Okay? Entonces, ISIS, ¿dónde está? Digamos que ISIS está aquí. Esto que yo estoy aquí intentando señalar. Este es el área que intenta controlar ISIS, que es donde están los sunitas. ¿Okay? Obviamente le interesa controlar esto, claro, le interesaría acabar con los kurdos, sí, porque los kurdos ¿qué tienen? Petróleo.
porque todas esas cosas se tienen que pagar de algún lado. Una parte de eso es tráfico de drogas y ahora petróleo. Incluso estos son, el registro, esto es septiembre 26, estos son 3 ataques aéreos que hizo la coalición occidental, aquí a 3 localidades en Siria, porque son refinerías móviles, modulares que tienen la gente de ISIS. Entonces, Occidente está dándole donde hay que darle a un enemigo una guerra, y es en su fuente de ingresos. Porque esto representa fácilmente estas 3 cosas, puede ser una pérdida de $2 millones diarios. Pero ¿y cómo sale el petróleo? ¿No sale hacia el petróleo de acá? Hacia acá donde está todo patrullado. No, el petróleo de acá sale por aquí. El petróleo de los kurdos está saliendo por Turquía, que también son sunitas, pero también hay kurdos aquí y muchos. Y al gobierno turco no le gustan los kurdos, porque los kurdos están por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Turquía siempre ha intentado que los kurdos desaparezcan porque para ellos son una amenaza. Entonces el petróleo sale por aquí hay un tubo y está en idea construir otro, que coge el petróleo de los kurdos, lo mete por aquí y lo va a sacar por acá. ¿Okay? Turquía es enemigo de los kurdos, porque es que mire la complejidad de esto. Si yo soy turco, a mí no me interesa que los kurdos de Turquía, de Siria, cojan mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si estos se vuelven muy poderosos, le ayudan a los kurdos de Turquía y se toman el control. Pero petróleo es petróleo. Además, por otra cosa, los kurdos de Irak no están unidos, están partidos en 2. Hay unos kurdos en el norte y hay unos kurdos en el sur. Los kurdos del sur, miren la locura de esto, en este momento están siendo apoyados por Irán, chiita apoyando a kurdos sunitas. Yo les advertí que esto era un enredo el berraco. Y los kurdos del norte están siendo apoyados por Turquía, temporalmente, porque a él le interesa el petróleo, pero tampoco le interesa que los kurdos se le vuelvan demasiado fuerte porque le alebrestan a los kurdos de su lado. Entonces, esto, usted me da una ficha y todas están conectadas. ¿Okay? Entonces, aquí está ISIS. Le interesa cogerse esto y ampliarse. Si yo fuera ISIS, me gustaría cogerme esto, cogerme Siria y encontrar una salida al Mediterráneo. Porque incluso el día de mañana yo me cojo este petróleo, si Turquía no me quiere, yo lo saco por aquí. Y listo. Por eso están intentando activar células en Líbano, incluso en Jordania. Y eso, aunque parezca loco, también nos toca. Esto es un despelote, pero hasta nos toca. Hay gente, Hezbollah, que es un grupo chiita terrorista, está viendo con mucho cuidado y peligro la ampliación de ISIS. ISIS es sunita, Hezbollah es chiita. El peligro para la gente de Hezbollah es que si ISIS se crece, lo sacan de ahí. Entonces se sabe, esto obviamente no se puede, bueno, esto está en internet, hay gente de Hezbollah muy preocupada y está buscando con tiempo opciones. Las opciones son aquí. Hezbollah es un grupo que tiene hace mucho tiempo conexiones con las FARC. Es uno de sus suministradores de armas. Entonces están pensando que el día de mañana, si se complican las cosas en el Líbano, pues hay que buscar escondrijos. Y les juro que hace rato que está pasando gente de Hezbollah por La Habana. Porque con los que menos hablan las FARC en La Habana son con el gobierno. Por La Habana están pasando
vendedores de armas, vendedores de inteligencia, vendedores de comunicaciones, todo está pasando por ahí porque les montaron una oficina de atención al público. Bueno, estos son bombardeos recientes. Sí. Vemos el papel tan preponderante del petróleo, que es obvio. ¿Quién explora, explota, produce y transporta el petróleo? El que sea. ¿Qué compañía? La que sea. Aquí, por ejemplo, los kurdos decidieron este petróleo es de nosotros. Y claro, al gobierno iraquí no le gusta. ¿Cierto? Pero los kurdos están diciendo es que es mío y qué. Entonces aquí hay gente que está, por ejemplo, el negocio de vender petróleo de kurdo, de los kurdos de Irak a Turquía, a Bagdad, a la capital, no le gusta, pero no puede hacer nada. Y como en este momento tienen un enemigo común que es ISIS, se van a tener que aguantar. Entonces, por ejemplo, Exxon vino aquí a negociar con los kurdos. Las compañías petroleras negocian con el que sea. Los costos de soborno, eso hacen parte del sistema de costos. ¿Con quién? Eso no me importa, el asunto es dónde. Entonces, se puede negociar con el que sea. Hombre, que le vuelan un oleoducto, se pasa en carrotanques, no pasa nada. Estamos pasando en otro en carrotanques. Pero la invasión de Estados Unidos a Irak no fue por el petróleo, para apoderarse no del todo. Es uno de los componentes, pero esa es otra historia más larga que tengo que contar otro día. Estos son los ataques aéreos. Nadie se quiere meter en Siria, ningún estado quiere mandar soldados porque eso es muy maluco, hay muertos y todo eso. Todos dicen avión, yo mando avión. Están bombardeando, los Estados Unidos están bombardeando por acá y los aliados, especialmente son la gente de Arabia Saudita, que Arabia Saudita es un ingrediente aquí porque Arabia Saudita es, mire, el Medio Oriente se lo disputan los sunitas y los chiitas y ese tiene como un representante, que cada uno quiere ser el jefe. El lado chiita quiere ser dominado por Irán y el lado sunita, el aspirante es Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita tiene intereses, por ejemplo, en Siria. ¿Por qué? Porque si tumban al-Assad, que es chiita, la población sunita de Siria puede coger espacio. Yo sé que ya están perdidos, pero tengo que terminar. estamos perdidos, Entonces, voy a cerrar para acabarlos de enredar. Esto es súper complejo, no tiene una solución rápida. Ninguno tiene posibilidad de acabar esto pronto, porque hay demasiados actores y demasiados intereses. Unos que se conectan y otros que se contradicen. Por ejemplo, los kurdos están aquí. Entonces, los kurdos les interesa algún día ¿qué? Formar su Estado. Pero están peleando entre ellos porque hay kurdos mirando a Turquía y hay kurdos apoyados por el señor, el líder iraquí pro-iraní, que es al-Sadr, está apoyando estos kurdos del sur. Ellos quieren consolidarse, pero también hay kurdos aquí y están peleando, hay kurdos turcos que también tienen sus ideas propias y hay kurdos sirios que también tienen sus propias ideas. Puede que las circunstancias los acerquen, pero después también empiezan sus diferencias a alejarlos. Entonces hay uno en el norte y en el sur, y hay kurdos y hay sirios. Irán le interesa, por ejemplo, acabar con ISIS, porque ISIS es sunita, ¿cierto? Y donde se tome el control de todo esto, primero saca a su socio en Siria, que es el señor al-Assad, que es chiita, y pone en peligro el control chiita de Irak. Lo que quiero mencionar al final es eso, es que ISIS es una entidad que está cogiendo mucha fuerza, lo estamos viendo en las noticias, pero yo me atrevo a pensar que el futuro de ISIS es muy complicado, porque está en la mitad de todos y enemigo de todos. Todos son sus adversarios. El gobierno de Irak, que es pro-iraní, se tiene que aguantar a los kurdos porque le ayuda a combatir a ISIS,
pero tampoco los puede dejar que cojan mucha fuerza porque después se le llevan el petróleo del norte. Turquía le interesa el petróleo de los kurdos, pero no le interesa que se vuelvan muy fuertes porque después le alborotan los kurdos de su país. El gobierno sirio, Al-Assad, es un hombre suertudo y muy inteligente. Al-Assad llevan 2 años intentando atumbar y no se ha dejado. Y ahora se le apareció ISIS. Y entonces está feliz, porque ISIS es tan malo que Al-Assad se está viendo hasta bueno. Entonces están diciendo, pues si tenemos que decidir a quién le cascamos, mejor ISIS. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, ustedes los ven, está bombardeando células de Al-Qaeda que supuestamente no quieren Al-Assad, pero no están tocando por ahora, nadie está tocando a Al-Assad. Tal vez la idea es salgamos de ISIS y después vemos a ver si salimos de Al-Assad, pero por ahora Al-Assad está con suerte. Encontró un distractor para que no se enfoquen los recursos en él. Los rebeldes sirios están en un lío, porque por un lado está Al-Qaeda, pero por el lado está ISIS, y no saben si los intereses de Al-Qaeda o de ISIS son los mismos de ellos de tumbar a Al-Assad. Al-Qaeda ahora tiene un adversario que supuestamente tienen intereses comunes, a los dos les gustaría tumbar a Al-Assad, pero tienen ideas diferentes. Estados Unidos tiene que escoger el mal menor. ¿Qué hago? Tengo que apoyar a los kurdos, pero no los puedo dejar crecer porque se me desestabiliza eso. No puedo dejar que los chiitas se crezcan porque Irán se lo coge. ISIS se me está volviendo un problema, pero de pronto me sirve para tumbar a Al-Assad. O sea, es un ajedrez como de 4 pisos. Y de 6 dimensiones. Sí. Y Arabia Saudita y los Emiratos están bregando a sacar a Al-Assad, a disminuirle fuerza a Irán, ¿sí? Y a darle fuerza a los sunitas. Pero el problema es a quién apoyo, porque si yo llevo armamento para los sunitas en Siria, usted no sabe si se van a ir para ISIS o se van a ir para Al-Qaeda, que es enemigo de Arabia Saudita, de la familia real saudí. Rusia, feliz, Estados Unidos amarrado, encartado, lleno de cosas, y además también hay negocios y problemas. ¿Quién le suministra el material nuclear a Irán? Rusia. ¿Quién apoya al señor Al-Assad? Rusia. Porque Al-Assad les permite a los rusos tener su único puerto aquí en el Mediterráneo. Israel está aparentemente ahí como a la expectativa, mientras más se maten mejor para él, pero nunca sabe, porque no se sabe qué es peor. Por ejemplo, Israel nunca ha sido un enemigo a muerte de Al-Assad, aunque son enemigos. ¿Por qué? Porque si yo soy Israel, digo, bueno, Al-Assad es mi enemigo, pero yo lo conozco. ¿Qué es mejor? ¿Al-Assad malo conocido o ISIS re malo super loco? Entonces uno escogía. Y ISIS es una cosa que está... ¿Quiénes son los que dicen que Israel debe desaparecer del mapa? ¿Cuáles son Irán. los más radicales? Irán, los chiitas iraníes que apoyan a Siria, que apoya a Hezbollah y que apoya a Hamas, la facción radical palestina. ISIS está aquí, está creciendo, tiene posibilidades, es difícil, es un animal difícil de matar y lo vamos a ir creciendo. Pero esta es mi especulación, como dije, está metido en el corazón de un problema gigantesco y todos son sus enemigos. Al-Qaeda sus enemigos, los turcos, los kurdos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Irán, bueno, todos son potencialmente rivales de ISIS. Pero en las ruedas de prensa, porque luego le compran el petróleo. Todos hacen negocios. Pero digamos que en términos de alianzas y competidores, ISIS es el que más adversarios tiene. O sea, el Medio Oriente es complejo, todos los actores se pelean entre ellos.
Lo que hace ISIS es acabar de complejizar el Medio Oriente, lo está poniendo mucho más enredado, pero a mi juicio es un actor que no va a desaparecer, pero yo veo que tiene a todos de enemigos. Al gobierno iraquí, al gobierno jordano, al gobierno sirio, a la gente del otro bando de Líbano, a los árabes, saudíes, Estados Unidos, todas partes. Entonces, lo vamos a ver, esto nunca se va a acabar, pero digamos que yo veo unos problemas mayores para ISIS. Bueno, creo que cumplí mi comprometido de enredarlos, lo he logrado. Hay una complejidad. La migración que hay de islámicos, para decir un nombre adecuado, por ejemplo en Holanda, que va a ser ya prácticamente la quinta parte de la población, y tan grande también en Canadá, para mirarlo. Dentro de este enredo, ¿de quién son o cómo se están comportando? El problema de esas cosas es que ellos... Yo creo que los islámicos que tienen en Holanda no tengan partido metido aquí. Sí, pero no los puedo empaquetar. Pero yo tampoco los empaqueto, decir que todos los musulmanes de Holanda son radicales. Esa parte no me atrevo yo a decir. Que va a haber sectores que apoyan y que haya gente en Holanda que se vaya a pelear a Siria, es posible. Pero eso pasa también en Londres y en todas partes. O sea, con el Islam hay que contar. Gustándonos o no, cuenten con él. Además se reproduce mucho. Francisco mandó en estos días un documento muy interesante de las tasas de crecimiento de población. Claro, si te vas para Holanda con unas tasas de crecimiento poblacional decrecientes y una población islámica creciente, pues uno entiende por qué a Turquía no la aceptan en la Unión Europea. Porque si usted mete a Turquía en la Unión Europea, en el 2040 la mitad del Parlamento Europeo serán turcos. Y los franceses primero se suicidan que dejarse de tomar una foto de un Parlamento Europeo así. Pero hay que contar con ellos. El asunto es que lo que yo sí quiero y lo resalté es que no generalicemos, porque me parece incorrecto y además peligroso. Entonces va a haber locos, en todas partes hay locos, en todas partes hay fundamentalistas, de todos los colores y pelambres y sabores. Pero ya sí hay más que en todo el resto del planeta. ¿Ah? Ahí sí hay más, en el Medio Oriente sí hay más que en todo el resto del planeta. Pues yo no soy capaz. Yo no soy capaz de asegurarle, porque si por ejemplo nosotros supiéramos las cosas que realmente están pasando en Colombia, uno dice, ¿quiénes son los locos? Cuando oímos que las FARC asesinan a 2 soldados y los degollan que porque venían no pueden hacer ruido, ya uno sospecha quién es el más loco. Entonces, como dije, esto es muy enredado y lo que hace es enredar más el Medio Oriente. Muchas gracias.